Muy queridos amigos, amigas, llegamos al domingo 22 durante el año y he querido ponerle a estas reflexiones de este domingo como título Desempolvar el Evangelio. Estamos volviendo al Evangelio de Marcos después de haber meditado durante varios domingos el Evangelio de Juan en ese discurso del pan de vida que terminaba con esta gran pregunta de Jesús a sus propios discípulos: ¿ustedes también quieren irse? Y prácticamente quedaba Jesús solo, con ese pequeño grupito de seguidores encabezados por Pedro que dicen: bueno, ¿a quién vamos a ir sino? ¿Quién tiene palabras de vida eterna sino vos? Y hoy volvemos a Marcos y encontramos nuevamente a Jesús rodeado por una multitud que lo sigue, que es gente muy sencilla, simple, no de costumbres refinadas, ni tampoco observantes de un comportamiento estricto de todas las leyes y de las tradiciones religiosas de la gente ilustrada y de la gente religiosa de su época. Por eso no debe extrañarnos que los escribas y los fariseos, que son conocedores de la ley y de las tradiciones, critiquen a los discípulos de Jesús y a Jesús mismo, finalmente, que lo está permitiendo, que coman con las manos impuras. Fíjense, no dicen con las manos sucias, ¿no? Con las manos impuras. Marcos, que escribe para creyentes que vienen del mundo greco-romano, se ve en la obligación en este evangelio, Mateo no lo hace, de explicarles a los cristianos que no son judíos y no conocen las costumbres judías, cuáles son las costumbres judías. Por eso se detiene y explica las cosas que hacen los judíos respecto a los ritos de purificación. Algunas de las costumbres que tienen ellos, de sus ritos de purificación, provienen de la ley, especialmente del libro del Levítico, y otras no, otras ellos las fueron añadiendo con el tiempo, son tradiciones o preceptos humanos. Fíjense, 4 veces en el texto de hoy se habla de tradiciones humanas, digamos, ¿no? Preceptos, tradiciones que no vienen directamente de la Escritura, sino que se fueron añadiendo con el tiempo. Esta crítica de Jesús a los hombres religiosamente ilustrados y estrictamente observantes nos sirve, hoy les sirve a Jesús, ¿no?, para dejarnos a nosotros varias enseñanzas. Hay una enseñanza que los marianistas nos hace mucho eco, nos resuena con mucha fuerza, porque nuestro padre fundador, el padre del beato Guillermo José Chaminá, repetía una frase que es esta, ¿no? Lo esencial es lo interior. Y hoy estamos escuchando en Jesús algo muy parecido. Él dice textualmente: lo que hace impuro al hombre es aquello que sale del hombre, porque es del interior del hombre, del corazón de los hombres, de donde salen las cosas malas, ¿no?, que proceden del interior. A nosotros eso nos hace mucho eco como marianistas. Pero además Jesús señala algo que es muy fuerte y muy cuestionador para su época, pero también para nuestra. Hay una frase que a mí me hace mucho ruido y seguramente ustedes también cuando la escucharon. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso quiere decir que uno puede, o a veces nos pasa, todos nosotros podemos repetir oraciones, rosarios, salmos, 1000 devociones piadosas, hacer todo tipo de retiros espirituales, adoraciones, peregrinaciones, y sin embargo que eso no sea más que palabrería, maquillaje religioso, una especie de barniz devocional que no termina cambiando nuestro corazón, haciendo que nuestro corazón sea más misericordioso, compasivo, solidario, abierto, humilde, abierto a buscar la verdad, aunque esta verdad nos incomode, nos cuestione, nos exija cambiar modos de pensar, modos de actuar. Que sea un seguimiento de Jesús auténtico desde el corazón, que lo haga menos enjuiciador, menos difamador, menos prepotente, menos soberbio, menos violento.
podemos detenernos hoy, ¿no es cierto? Sería muy bueno que nos detengamos en todas esas malas actitudes que brotan del corazón. Jesús hoy nos da una larga lista de esas actitudes que brotan del corazón, que brotan de adentro, ¿no? Y examinarnos tal vez frente a esa lista larga de Jesús, que propone Jesús, y muchas otras cosas más que nosotros, cada uno con honestidad, pudiera añadir. Y por último, destacar que Jesús señala que con tradiciones y costumbres, que no son más que tradiciones humanas finalmente, que tal vez en alguna época fueron buenas y que sirvieron para santificar a las personas, fueron eficaces en el seguimiento de Jesús, ¿no? Podemos, y corremos el riesgo, y esto es un riesgo permanente, el riesgo de olvidar lo esencial del Evangelio, que es la misericordia y la justicia. En Mateo 23, Jesús lo explicita con más claridad. Hay una cita que dice así: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del hinojo y del comino, y descuidan lo esencial de la ley». ¿Qué es lo esencial de la ley? Bueno, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Bueno, está fuertísima, crítica a los hombres religiosos de su tiempo. Fíjense, no encontramos críticas tan duras de Jesús ni contra los romanos opresores y malvados, durísimos, ni contra los publicanos, que en general eran personas bastante ricas, ni contra las prostitutas, ni contra la gente que lo sigue, que es muy desconocedora de la ley, ¿no es cierto?, que es muy poco piadosa. Nosotros, personas religiosas, lo tenemos que tener muy en cuenta. Jesús fue muy duro, más duro que con cualquiera, con las personas religiosas, con los fariseos, con los escribas, con los doctores de la ley, con los sacerdotes del templo. Y fíjense que esto, que es una constante en el Evangelio, también lo sufre el Papa Francisco de alguna manera, ¿no? Porque el Papa Francisco intenta desempolvar el Evangelio, justamente. ¿Y quiénes son los más resistentes a todo esto? Las personas que intentan mantener las tradiciones religiosas. La misa en latín, la comunión en la mano, ciertas costumbres morales, ¿no es cierto?, que impiden que la gente que quizás en la época de Jesús compartía la mesa con Jesús, hoy no pueda compartir la mesa de Jesús. No pueda acercarse a la mesa del altar. Bueno, todos corremos en el fondo este riesgo tan humano de autojustificarnos, decimos que todo es gracia, pero en el fondo lo decimos con la boca, ¿no? Y intentamos seguir haciendo cosas, cumpliendo, porque en el fondo es una manera de autojustificarnos, ¿no? Pareciera que cumpliendo con determinadas normas somos nosotros mismos los que nos salvamos. Pero nada de esto en el fondo tiene que ver con el juicio final según Jesús, ¿no? Que vamos a ser juzgados en función de lo que hayamos hecho con el más pequeño, ¿no? Con el más pequeño. En el fondo por el amor, nada más que por el amor. No por tanta cáscara, ¿no?, que hemos ido poniendo, tanto barniz que le hemos ido poniendo al Evangelio a través de los años. Bueno, hermanos, hermanas, muy queridos, la palabra que hoy nos llega nos invita a ir a lo más hondo de nosotros mismos. Pedir al Espíritu que purifique nuestros corazones, que nos regale sabiduría para poder redescubrir de verdad, ¿no?, el núcleo, el corazón de la buena noticia de Jesús, de su Evangelio. Y que nos anime y que nos dé la valentía, el coraje de dejar de lado preceptos humanos que solo sirven para a veces generar prejuicios, para servirnos, o nos generan mala conciencia incluso, y también sirven muchas veces para juzgar a los demás. Y a que nos lancemos, movidos por el Espíritu, a vivir decididamente, el corazón, el núcleo del Evangelio de Jesús, que es la misericordia, la justicia y la fidelidad. Que tengan una muy hermosa semana.